Bueno, vamos a continuar con la clase, es la clase 35. Entonces, les había comentado estábamos haciendo aquí calculando las sumatorias y voy ya con los resultados, por ahí nada más, ya checando en el libro, de estos resultados, el único que cambia es el 36. 36.6 es 36.5. Lo único que cambié. Y no me varía tanto. Checando en el libro. Y con eso ya les pasé el archivo en Excel. Esta matriz la voy a copiar por acá. Como dice ahí, calculando las sumatorias en Excel. Ok, entonces vamos a checar. Entonces, bueno, teníamos A0, A1, bueno, A0 teníamos 13. Luego el otro, el valor que yo les di no cambiaba, era 51.23. Déjenme lo checo. 23, 92, 87, 8. Vamos a borrar acá. Luego el otro era 20. No sé si cambiaba. 20.59 era el que cambiaba. 59.026. 66. Ahí está. Y luego aquí es A1 y es 51.23, 92, 87, 8. Luego era 203. Luego 203.58. 203.58. 58, 57, 34. Y luego es 80. Aquí sí cambia, 80.91. 92.0.426. Este es A1. Luego viene A2. A ver si cabe. A2 es 20.59. 0.2666. Luego viene 80.919. 24.26.
Luego viene $32.64, 73,696. Este también cambia un poco. Y luego vamos a dividir aquí. Luego viene 27.81. Los 27. Luego viene 111. 111. 1581, 39.7. 1581, 39.7. Y finalmente 43. 83, 26, 51, 02. Está cambiando un poco, no mucho. Parece algún valor por ahí que aquí metí mal. Y esto pues ya se los pasé en el archivo de Excel. Aquí están. Son estos por aquí. Aquí los tomé. Las sumatorias ya los tienen. Y finalmente, ahora ya tenemos esa es la matriz y pues hay que resolverla. La voy a meter a ver mi calculadora viejita Casio. A ver, esto trae un por aquí que me dice que sistemas por Gauss, como dice, integrales. Ah, función B, aquí vienen las ecuaciones simultáneas, Gauss-Jordan, 50-40. Ok. Esta tiene un sistemita ahí que tengo que meter la clave de. Ok, le pongo que son 3 ecuaciones. A0 sería 13. $23, 92, 87, 8. C es 20.59, 20.59, 26, 66. Y luego Y 27.81, ok, 81, 55, 0.27. Y luego es 51.23, 92, 87, 8. Luego meto el 203.58, 57, 34. Y luego el 80.919, 20.426. Luego 111.15, 81, 397. Y ese es el valor, 397, sí. Luego vamos con el último que es 20.59, 026, 66. Luego 80.91, 92, 0426. Luego 32.6473, 696. Y finalmente 43.83,
26.5102. Espero no haberme equivocado y vamos a ver qué solución nos da. Entonces me da A0, si varía algo, 3.49042, A2, perdón, A1 igual a 0.59, y no me gustó, y A2 igual a menos 2.33. Se me hace raro, pero bueno, vamos a ver si funciona. A0 es logaritmo de alfa base 10, entonces alfa va a ser igual a 10 a la 3.49042. Entonces 10 elevado a la 3.49042 es 1093. Punto 285459. Y ya está. Entonces A1, lo que pasa es que tenía en mi anterior solución que era .66, que era 2/3, que en muchas ecuaciones así viene, casi siempre por ahí anda dando 2/3, ¿no? Aquí ya no me dio 2/3 porque es .59. Entonces, de todas maneras, vamos a ver si funciona nuestra ecuación o algo falló por ahí. Nusselt es igual a alfa por Reynolds a la beta a la gamma, y eso me está diciendo que Nusselt es igual a 200, perdón, es igual a la alfa, que es 3093. Esto sí que quedó muy, muy loco, ¿no? Como que algo anda mal. 2093. Vamos a ver, aquí nos va a decir si algo anda mal. Es lo bueno de esto. 28.54.59. Reynolds a la beta, que beta vale 0. Ah, no, Reynolds es el que está a la 2/3, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso me dio Reynolds a la 0.59.624 y Pram a la menos 2.33.657, que es como un tercio, ¿no? No, hay mal. Menos 2.33. Entonces, bueno, para saber si esto funciona, simplemente lo que hay que hacer es pues usar la ecuación con los valores de esta ecuación. Yo la voy a meter exactamente así, por Reynolds elevado a la punto por Frank elevado a la menos 2.3357. Ok, ya la metí. Entonces, lo único que hice fue meter la ecuación a mi calculadora, ya con esos valores de alfa, beta y gamma, y pues la opción aquí es ver si anda bien metiendo cualquier valor. Por ejemplo, voy a meter este valor de
3710 de Reynolds, 3710, y voy a meter el valor de Pran de 43.3. Y me tiene que dar más o menos este valor, no igual, pero parecido. 62.35 me da, o sea, quiere decir que estamos bien. Me da 62.35 y el valor experimental es 62.3, quiere decir que funciona mi ecuación, ¿no? Entonces voy a usar cualquier otro, vamos al otro extremo, por ejemplo este. Ahora voy a meter 20.950 aquí en Reynolds y en Pran el 34.1 y me da 305. Aquí ya se va un poquito más, aquí sí está ya variando un poco, tampoco es tanto lo que varía, quizás entre más nos alejamos. Vamos a ver este 5.780 y 40.7 me da 93.86 y aquí da 95, o sea, más o menos. Este se ha de alejar más, a ver, 30.000, 22.7 me da 417 contra 407. Aún así, pues más o menos mi ecuación me va funcionando. ¿Cuál ecuación? Esta de acá. Esta es la que estoy usando. Y voy metiendo los diferentes valores de Reynolds y Pran y veo que este valor me dé más o menos el que tengo ahí experimental, porque es el ajuste de esos valores experimentales. Entonces estoy tratando de encontrar una ecuación que me ajuste a los valores, ¿no? Entonces creo que está bien. Si quieren ustedes háganlo, no sé, igual y metí mal un valor de estos y varía un poquito, pero bueno, estos son los valores que a mí me dan. Al meter a este sistema de ecuaciones, este valor acuérdense que es logaritmo de alfa, por eso aquí sí hay que calcular, y como usamos logaritmo base 10, pues para encontrar alfa es 10 elevado a este valor, y este sí es directo. Este de aquí es este de aquí es beta, ¿no? Y este de aquí es gamma, directamente. Este estaba elevado a la gamma, elevado a la beta, y este era alfa, ¿no? Entonces, este es un, simplemente lo que hicimos es un ejemplo, ¿no? Muy básico. No sé si los valores experimentales hasta dónde son reales, según dicen que son de ahí, de estos tipos. Pero bueno, básicamente así, la idea es que se va generando estas correlaciones, ¿no? Estas correlaciones son lo que vamos a encontrar. Entonces, entonces en la literatura vamos a encontrar estas correlaciones de este tipo. Es muy común entonces que en transferencia de calor encontremos Nusselt en función del Reynolds y del Planck. En transferencia de masa creo que aquí es en lugar del Nusselt es el, si no me equivoco, el Sherwood, en función del Reynolds y del Schmidt. No estoy tan seguro, pero bueno, son muy parecidas las correlaciones. Ojo, son muy parecidas. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla. Y bueno, y en la última clase habíamos comentado del link donde le subí las correlaciones, esta colección de tablas que ya la habíamos checado un poquito antes. Que ya la habíamos checado un poquito antes. Que les decía que pues creo que están bien estas y podemos utilizarlas.
básicamente, porque aparte trae mucha información adicional como tablas de conversión de unidades, trae hasta CPS y conductividades, etcétera. Hasta en algunos casos ya traen el PRAN, ¿no? Calculado para no estarlo calculando. Aquí está el número de PRAN, que se calcula pues a partir de estos, ¿no? De estos valores. Y aquí también nos tienen la viscosidad cinemática, la difusividad térmica, la conductividad también. Esto es de aire, por ejemplo, y de amoníaco, por ejemplo, de algunos gases, ¿no? Acuérdense que el transferencia de calor por convección que estamos ahorita son de fluidos, ¿no? Gases líquidos. Entonces aquí viene más, viene aquí hasta lo de aletas también. Entonces, a partir de aquí, de la parte 6, es donde vienen las correlaciones. Y yo es lo que les decía, que estas, o sea, todo lo que hicimos para ver que estas se obtuvieron de una forma similar, ¿no? Y si ustedes ven, no es la función de Reynolds y del Planck. Lo que va a cambiar es este número y este número. Es el que los van a estar encontrando dependiendo de los datos experimentales que obtuvieron y básicamente nos van a decir estos para qué son, ¿no? Para qué geometría, aquí dice para placa plana, flujo paralelo, ¿ok? Y me dicen la aplicación del Planck, por ejemplo. Me dicen que es aquí para un flujo laminar local, o sea, nada más en un punto, no ni siquiera es promedio. Aquí sí, aquí le ponen una rayita arriba y le ponen laminar medio. La L significa que Reynolds es función de una longitud L, ¿ok? Si yo tengo mi geometría, por ejemplo, es una placa así, y como dice que es paralelo, si va para acá el flujo, esta longitud L es la que voy a tomar. A eso se refiere, no este ancho, porque estamos considerando que es paralelo a esta longitud, ¿no? Por eso dice ahí paralelo, placa plana, flujo paralelo. Entonces L, algunos le cambian y dicen, no, en dirección X, y le ponen en lugar de L, X, ¿no? No usa el X. Es nomenclaturas diferentes que usan diferentes libros. Aparte nos dan las correlaciones, quienes hicieron la chamba, esa chamba de experimentar, etcétera. Esta está mucho más complicada, pero bueno, simplemente es ir a cuál nos puede servir. Por ejemplo, aquí sí tengo un conducto circular, por ejemplo, un tubo, pero aquí dice flujo perpendicular. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un tubo y el flujo es perpendicular, pasa así, el flujo, por ejemplo, aire o de un fluido que pasa, va a ser perpendicular, ¿no? Conducto circular y flujo perpendicular. Aquí, por supuesto, se trabaja con el diámetro, pero como es por flujo externo, va a ser el diámetro exterior, ¿ok? Esto por eso dice Reynolds D y no sé el D, se refiere al diámetro y si es flujo circular, si estamos en la parte de afuera, pues es flujo externo, ¿no? Aquí vienen algunas correlaciones, quizás trabajamos un poquito. Fíjense, esto de hecho ya lo hicimos. Esta ya la usamos, ¿no? La de Hilbert en el problema de sistemas concentrados. ¿Se acuerdan que era un cilindrito? Que era un sistema concentrado que estaba colgado de unos hilitos que no eran conductores. Era un cilindrito y por ahí había un flujo, ¿no? Y este era tan pequeño que vimos que se comportaba como un sistema concentrado. Calculamos el número de Biot y pasaba un flujo de aire por acá que enfriaba el cilindro, si no mal recuerdo, ¿no? Y necesitamos H. Y para calcular H usamos la correlación de Hilbert, esta de acá. Tuvimos que calcular Reynolds y vimos que Reynolds creo que andaba entre estos valores. Usamos este C y este M acá, ¿no? C y M. ¿Ok?
Y calculamos Nusselt y a partir del Nusselt, que es función del mismo el diámetro, de la H y de quién, de la K, que teníamos de dato, pues ahí podemos despejar la H, ¿no? Que era lo que necesitábamos. Entonces, aquí hay más correlaciones. Aquí ya es un flujo externo de un conducto circular, pero aquí ya es flujo perpendicular. Aquí sí es, no es el caso del que teníamos del problema que vimos sistemas concentrados, porque estaba el tubo así y pasaba perpendicularmente el flujo. Aquí sería que el flujo va así, paralelo al tubo. Aquí es lo que nos dice y nos dan diferentes geometrías. Ahora, para bancos de tubos, esto es muy importante o se puede usar mucho, por ejemplo, sistemas de calefacción o refrigeración de casas, en el cuales pasen dentro de tubos aire que viene de la casa fluyendo y por aquí, por poner un ejemplo, si yo quiero calentar, puedo pasar aire caliente por acá o agua caliente por afuera y dentro de los tubos puede pasar aire que está circulando de una de las habitaciones, por ejemplo, de una casa, pasa a través de estos tubos, pasa agua caliente, se transfiere a través de los tubos y ya ese aire se calienta y regresa a la casa a calentarlo. Y hay dos configuraciones, por ejemplo, que están en línea, el flujo va hacia acá y los tubos están así en línea o estos que están cruzados, ¿no? Cruzados. Que pues desde mi punto de vista aquí generaría mejor turbulencia y mejor transferencia de calor. Pero bueno, están las dos configuraciones. Cualquiera de las dos, si existiera, podríamos usar una u otra. Más adelante haremos un problema. Como les digo, esta es la más práctica, la más eficiente. Un problema con esta configuración. Utilizando, podemos usar estas ecuaciones dependiendo de lo que tengamos, el Reynolds, por ejemplo, esto de acá. Ya nosotros vemos cuál usamos, si la ecuación de Grimison o de Sukauskas. Entonces, ya está. Y esto es lo más que encontramos en ingeniería, ¿no? Dentro del tubo, ¿no? Dentro de un tubo, o dentro del flujo dentro de un tubo. Y aquí vamos a tener desde cómo calculamos el factor de fricción hasta el Nusselt. Entonces tenemos varias, de hecho nos sirven varias, o sea, no está limitado a usar una nada más. Hay varias, se usa mucho la de Cider y Tate, se usa mucho esta otra de Cider y Tate, se usa mucho la de, ¿cuál otra? Estas dos se usan, esta de Ditus, Walter, esta se usa muchísimo, cualquiera de esas simplemente y cumpla con, me dicen dónde se está aplicando el Reynolds, mayores de 10.000 y plan entre .660, pues podemos usar, ¿no? Si también cumple la otra, pues podemos usar la otra, ¿no? Dependerá qué queremos. Por ejemplo, aquí, si hay mucha diferencia entre la viscosidad entre el fluido, porque va a cambiar la temperatura, si yo mi tubería, tengo mi tubería y aquí va el fluido, aquí tiene una temperatura y en la pared va a tener otra temperatura. Si hay cambios muy pronunciados entre la temperatura aquí y sobre todo con la viscosidad del fluido aquí y acá, por la temperatura, por cambio de temperatura, si cambia mucho la viscosidad, pues hay que usar alguna expresión que tenga esto, porque aquí esto es la viscosidad en esta temperatura, aquí en el fluido, y esta en ese significa algo así como en el sólido, o sea, en la pared sólida. En otros libros aparece en lugar de ese como W de wall, de pared, ¿no? Entonces en lugar de ese utilizan la, la, este, la pared. Yo decía sólido, pero aquí dice, ¿no? WS se evalúa en la temperatura superficial. Casi es lo mismo la superficie esta de la pared, ¿no? Entonces significa en la superficie acá.
la superficie del sólido, básicamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, pues cuando haya un cambio muy pronunciado la viscosidad, usemos fluidos que cambien mucho su viscosidad como lubricantes o como de ese tipo de fluidos del petróleo con, con viscosidades más o menos elevadas, pues ahí sí tenemos que usar alguna de estas que más adelante vamos a usar en intercambiadores. Algunas podemos usar esta de repente la usan por ahí en intercambiadores doble tubo. Y ya para tubos y coraza, pues utilizan más bien de la analogía de Chilton-Coleman, el factor J, que más adelante vamos a ver. Entonces, básicamente hacia allá vamos, ¿no? Esto es la parte práctica, usar estas correlaciones. Vamos a ver cuánto llevamos de clase, todavía tenemos tiempo. Entonces vamos a seguir con el documento. Terminamos esto entonces, ya lo corregimos un poquito, aquí cambia un poquito estos valores, vimos que cambiaron un poco con los datos que tenemos ahí en Excel y también variaron estos valores que ya se los puse ahí, que quedan en el video, ¿no? Y aquí ya que tenemos Nusselt, es lo que les comentaba, ya nada más, si ya obtenemos Nusselt para calcular H, simplemente con el diámetro de la tubería o la longitud de lo que estemos hablando, si es una placa plana, etcétera. Aquí, en este caso, era un problema en diámetro, perdón, era un problema en una tubería y era un fluido que iba dentro de la tubería, sería aquí el diámetro interno. La conductividad de ese fluido que va por dentro, que era un fluido de petróleo, ¿no? Creo que ¿qué era? Gasóleo. Um, era un, déjenme ver, ya se me olvidó y dónde quedó. Aquí estaba. Simplemente decía que era un fluido incompresible, pero sí. Ese fluido incompresible después aquí nos lo dan, esto es muy general, pero ya aquí ya experimentamos, ¿no? Y ese era un gasóleo con vapor, ¿no? Entonces el gasóleo se está calentando, va por dentro del tubo, ¿no? Por dentro del tubo va gasóleo y por fuera pasa de alguna manera vapor que calienta este gasóleo. Entonces calentamiento de gasóleo y ya está. Entonces nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, es lo que les decía, necesitaríamos sacar el gasóleo y ya, y el diámetro de la tubería interno, y de ahí ya tendríamos un Nusselt y calculamos H, que es lo que queremos, ¿no? Es nuestro problema, porque de ahí ya vimos que para calcular Q, simplemente aplicamos ley de enfriamiento de Newton, T menos T. Este es el problema de la convección, calcular H, ¿no? Entonces, y es la forma práctica, lo podemos calcular por medio de correlaciones. Vamos a ver ahora analogías entre la transferencia de masa, calor y momento. Vamos a empezar con la analogía de Reynolds. Dice que basándose en las observaciones experimentales, Reynolds propuso que para un flujo turbulento la transferencia tanto de momento como de calor ocurrían por mecanismos análogos. Es lo que les comentaba, va mucho de la mano este, estos dos fenómenos, ¿no? Transferencia de masa y calor, hasta se parecen las correlaciones, cambiando Nusselt por Sherwood y Brown por Smith, ¿no? Parece ser. Si no mal recuerdo, a ver, se me olvida tantas cosas en la cabeza, pero aquí lo podemos checar. Nusselt por Sherwood, sí. Aquí está, en masa se utiliza Sherwood y en calor Nusselt. Entonces, comúnmente las correlaciones de transferencia de calor Nusselt son funciones de Reynolds y del Prandtl,
y de masa, Sherwood, van a ser funciones también del Reynolds, pero en lugar del Prang, es el Smith, que es como que el equivalente, ¿no? Que por aquí está, ¿no? Oh, Smith, aquí está. Prang para calor y Smith para masa, ¿no? Entonces, así va a ser. Nosotros aquí encontramos en nuestro Buckingham que este Nusselt fue una función de Reynolds y Prang. Si hicieran lo mismo, un problema muy parecido para masa, les quedaría Sherwood, estos números de dimensionales, y otra vez les quedaría también el Reynolds, pero en lugar del Prang, ahí les va a quedar el Smith. Y la funcionalidad son de hecho muy parecidas, ya vimos, ¿no? De qué tipo, tenemos un valor alfa, Reynolds a la beta y Prang a la gamma. Y estos tendrán valores alfa, beta, gamma dependiendo de la geometría, dependiendo de lo que se esté trabajando, ¿no? Del fluido un poquito, etcétera. Más bien de la geometría, ¿no? Y en el caso de transferencia de masa, quedan muy parecidos. Va a quedar Sherwood, también va a quedar, van a encontrar algunas correlaciones muy parecidas a estas, que van a ser un valor alfa Reynolds a la beta, y en lugar de Prang va a ser Smith a la gamma. Y es lo que comentamos, los mecanismos son muy parecidos y por eso llega Reynolds y dice, bueno, parece ser que son muy parecidos, vamos entonces a partir de ahí a jugar un poquito y ver que hay unas analogías, ¿no? Entonces dice, él observa experimentalmente que para flujo turbulento la transferencia tanto de momento como de calor ocurren por mecanismos análogos. Dice, una demostración de esta analogía se basa comparando la primera ley de Fick con la ley de conducción de calor de Fourier y la ley de viscosidad de Newton. O sea, no nada más la parte de momento, sino masa y calor, ¿no? Entonces aplica aquí podemos generalizar aquí la parte de transferencia de calor, que flux, ¿se acuerdan? Hay un caso que flux J es igual a flux N, y el flux simplemente es un coeficiente por una diferencia, un gradiente de concentración, muy parecido al de calor, que calor es igual a un coeficiente por una diferencia de temperaturas. Aquí es de concentración de temperaturas. Y aquí esta transferencia de momentos es una diferencia aquí de velocidades, ¿no? Y entonces, hablando molecularmente, simplemente es difusividad diferencial de concentración en una dirección, pero cuando hablamos ya de no de molecular, sino de transferencia convectivo, este, podemos generalizar esta ley de Fitt, metiendo aquí otra difusividad que le llaman de remolino, ¿no? Esta idea. El problema es que esta no la podemos conocer, por eso se nos complica y nos vamos más bien a conocer esta acá, ¿no? De este lado también, ¿no? La ley de Fick, básicamente, por ahí tenemos que esto alfa y por aquí tenemos rho CP. La diferencial de T con respecto de Y, rho CP pueden ser constantes probablemente, consideramos constantes o no, por eso pueden quedar dentro o la podemos sacar, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado, Q es igual a H por T menos T, ¿no? O sea, por un gradiente. Aquí también, lo que se meten es también esta difusividad térmica, ahora meten una difusividad térmica, pero de remolino, también de movimiento, convectiva. Momentum también tenemos tau, aquí vamos a tener también la difusividad de momentum, que es la viscosidad cinemática, y otra difusividad, ¿no? Esta significa que es una concentración media, la velocidad media. Dice, en las ecuaciones anteriores, H es el coeficiente de transferencia de calor convectivo, tau es el esfuerzo cortante y F es el factor de fricción de Fanning. Ok, esta F.
El subíndice M denota propiedades medias, lo que decíamos. Dice, la analogía de reinos se puede obtener con facilidad al escribir las ecuaciones anteriores en forma adimensional. Entonces trabajan un poco y meten algo que ya habíamos visto. Estuvimos trabajando con temperatura adimensional, ¿no? ¿Se acuerdan? Una temperatura que era una diferencia de temperatura T1 menos T entre T1 menos T2, pero aquí en lugar de T2. O esto lo podemos poner al revés, T menos T1, etcétera. Pero bueno, podemos usar esta. Y en el caso de masa, hay una expresión muy parecida, ¿no? Que sea 1 menos CA, sea 1 menos CA medio. Y aquí si yo despejo CA, me va a quedar esto multiplicando esto y va a cambiar signos, ¿no? Sea 1 menos, esto va a quedar restando. Y si aplico la derivada de A con respecto de Y, esto es una constante, estamos considerando que sea 1 está en un punto 1, es una concentración en un punto 1 que no varía con el tiempo constante. Sea 1 y sea media, pues también es un promedio, no varía, ¿no? Esta es mi variable, mi nueva concentración. Entonces de aquí, pues nada me va a quedar esto multiplicado por esto. La derivada de esto se me hace 0, ¿no? O bien esto lo manejamos como un producto, este por derivada de esto, que me queda esto, más este por la derivada de esto que es constante, vale 0, pues nada más me queda esta parte, ¿no? Y lo sustituimos, dice que en ecuación 1, o sea 1, déjenme ver, ecuación 1 aquí, sea 1 menos sea m, dca en dy, ¿no? Entonces, aquí está. Este dca en dy lo vamos a sustituir por eso que nos dio ahí. dca en dy acá está. Aquí ya está sustituido. Aquí era dca en dy allá. Entonces, sustituimos por esto. Y de aquí, pues esto era de parte de la ecuación que teníamos arriba. Aquí está. Teníamos esto y esto. Ya sustituimos acá por esa parte, ¿verdad? Por esto de acá. Y de aquí, como esto está multiplicando este con este, lo puedo cancelar. Ese es el chiste de hacer esto. Y nada más me va a quedar esto de aquí, la K, y dividiendo esto. Menos por menos me va a dar más. Y me queda esto de aquí dividiendo. Esta es la ecuación 4. Y podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento para calor. Tenemos ahora este phi va a ser una temperatura dimensional. Y de aquí saco dt de y, también despejo t de acá, saco otra vez t de y, nada más me va a quedar esto por derivada de phi con respecto de y lo sustituyo en la ecuación 2 de la misma manera. Aquí, dt en dy, ¿no? Por cp lo voy a sacar como constante. Aquí lo saco como constante y todo esto es de y en perdón, de t en dy. Esto de acá lo sustituyo acá y también se me va t1 menos tm con t1 menos tm de acá. Se me van este y este. Este menos por este menos se me hace más. Y esto de acá lo voy a pasar dividiendo de este lado. Aquí lo paso junto con el ρcp que lo saqué como constante. Y ya me queda simplemente h, esto ya se me fue. H me queda alfa y h y ρcp, ¿no? ρcp, alfa y eh, que es la difusividad térmica de remolino, eh de Higgs de calor. Y bueno, ya no lo voy a hacer para momentum. Aquí está hecho en el documento. Se hace lo mismo y me queda esto. Haciendo lo mismo. Y entonces dice, la analogía para la transferencia de momento indicador se obtiene al combinar las ecuaciones 5 y 6. O sea, de esta, yo igualo esta parte con, ¿cuál es la 5? Con esta, ¿no? O sea, las igualo, porque ambas son de phi con respecto de y. Entonces, esto de un lado y eso del otro, ¿no? Aquí está. Esto es esto y esto era lo que nos dio allá. Entonces dice,
Si suponemos que las difusividades de Riemann B y L son casi iguales y que estas difusividades de momento y de calor se pueden despreciar, por supuesto si estas son mucho mayores, estas son muy pequeñas, las puedo despreciar, y como vamos a estar en un problema con las mismas consideraciones físicas de flujo, de velocidad, etcétera, temperatura, etcétera, podemos considerar que estas dos son muy parecidas. Entonces, estas las desprecio, las hago, digo, prácticamente cero, y me queda 2 aquí y rho CP multiplicado a H y a EB. Como ya queda multiplicando, entonces esta B y esta alfa ya no existen. Ya puedo aquí eliminar estas porque considero que son iguales. Y de esta manera, yo puedo, me queda de este lado F, B media sobre 2, y aquí me queda H rho CP. O bien, si ya despejo F entre 2 de este lado, es igual a H rho CP y esta velocidad media queda abajo. Esto de aquí, de acuerdo a la tabla que tenemos, es el Stanton de calor. ¿Ok? H rho CP BM. Para eso tenemos la tablita esta, ¿no? Aquí está, ¿no? Stanton H CPB rho. Entonces, esto es lo interesante. Hasta ahí llegamos, ¿no? Que F sobre 2 es igual al Stanton H. Y por otro lado, también podemos igualar, dice que la analogía de la transferencia de masa se obtiene en comunidad de ecuaciones 4 y 6. Otra vez la 6, que es esta. O sea, igualo esto con la 4, que es la de masa, con esta parte, ¿no? Con esto. Y al igualar, aquí está, ¿no? Aquí está. Esto con esto. Y dice donde EB más ED son difusividades de Riemann de momento y de masa. Bueno, ya lo habíamos dicho. De aquí dice, para flujo laminar las difusividades de Riemann son iguales a 0, por lo que tenemos. Entonces, esta y esta las hacen 0. Ya me queda la viscosidad cinemática y de este lado, esta también la eliminan. Y de aquí otra vez, esto que me queda, voy a dejar del lado izquierdo nada más F entre 2, pasando esta viscosidad para acá. Ojo que parece velocidad, que sí la hice más alargada para no confundir esta B con velocidad. Esta es viscosidad cinemática y esta sí es velocidad de masa, ¿no? Casi entre BM y esta viscosidad cinemática en difusividad de AB. Recordad que esta viscosidad cinemática es viscosidad dinámica entre densidad, y esto no es otra cosa más que el número de Schmidt. También de la tabla lo podemos checar, ¿no? De hecho lo tenemos así. Aquí está, ¿no? Esto es lo que tenemos, que equivale a esto, ¿no? A esto llegamos, es el número de Schmidt, para eso esta tablita nos ayuda mucho. Y donde andamos por acá, ¿no? Y aquí nos dice, si consideramos que Schmidt es igual con 1, me queda nada más, o sea, este Schmidt, si consideramos que vale 1, me queda casi entre BM, que dice que es el Stanton difusivo, ¿no? De la tabla, lo pueden checar arriba, Stanton es F, concentración y velocidad. Y F es igual a Kc por PNRT igual a Kc por C, porque C es concentraciones para gas PNRT, ¿no? Entonces, el Stanton difusivo es Kc sobre Cb, ¿no? Aquí está. Cb y F es Kc por concentración. De aquí, ¿no? Kc por concentración. Y de aquí se me va concentración y concentración, me queda Kc entre B.
¿ok? Simplemente estamos demostrando que Stanton difusivo también lo podemos poner como K entre B, que es lo que tenemos aquí, K entre B. Entre B, B es velocidad, ¿no? Por supuesto que aquí están usando velocidad media, entonces es Stanton difusivo. Entonces nos dice, si la transferencia de calor es análoga a la de masa, dice, si el mecanismo de transferencia es el mismo, la analogía de Reynolds nos dice que Stanton difusivo es igual a Stanton de calor. Aquí se puede ver porque me están diciendo aquí que aquí quedó. Si y aparte, estos tienen que ser para números de plano o Smith cercanos a 1, porque estamos considerando que prácticamente son 1. Entonces, esto de aquí ya vimos que es el Stanton difusivo, ¿no? Entonces, me están diciendo que F sobre 2 es igual a Stanton difusivo, pero yo ya había comprobado que también arriba F sobre 2 es el Stanton de calor. F es el número de Fanning, de fricción de Fanning. F sobre 2 es Stanton de H y también F sobre 2 es Stanton difusivo. Por lo tanto, Stanton difusivo es igual a Stanton de calor. Es lo que tenemos acá. Stanton de calor, ¿qué es esto? Eso me dice la analogía de la transferencia de calor y de masa, ¿no? De acuerdo a Reynolds, ¿no? La analogía de Reynolds. Tiene sus problemas esta analogía, por supuesto, ¿no? Uno que se tiene que usar para, o aunque no se use para valores cercanos a 1, pues si no se usa para valores cercanos a 1, no va a ser muy exacta. Y el otro problema, en la primera parte no le veo problema, hacen mío sus suposiciones de que dicen que se considera que aquí estas se pueden despreciar porque son moleculares, son mucho más pequeñas que estas, VIH, que son difusibilidades de remolino, y estas que son prácticamente iguales, ¿no? También se puede decir que es una consideración, podríamos decir que acertada, porque para un problema en específico deben ser iguales. Pero en la otra parte ya no. Una es que sea igual a 1 el Smith. También hay un camino donde podríamos decir que el Pran también tiene que ser igual a 1. ¿No? O sea, se tiene que considerar los dos, ¿no? Smith y Pran deben ser cercanos a 1. Y si nos alejamos, pues no va a ser tan buena el cálculo. Y la otra es que están considerando por acá que me dicen, aquí dicen, si suponemos que las difusividades de remolino de VIH son casi iguales y se pueden despreciar. No, eso es lo que vimos acá. Eso no hay problema aquí. A ver dónde fue. Aquí esta parte. El flujo laminar, para flujo laminar las difusividades de remolino son iguales a 0 por lo que tenemos. Entonces, esta y esta las hacen 0 y las desaparecen para flujo laminar, pero nosotros no queremos resolver estos problemas para flujo laminar necesariamente, ¿no? Sino para flujos turbulentos. Entonces, aquí ya hay un problema, porque están considerando que para flujo laminar cuando muchas veces vamos a usar esto para flujos turbulentos. Entonces, ¿dónde está la practicidad? Porque me dicen que yo puedo calcular o sea, la analogía nos lleva a que el Stanton difusivo, que es igual a K entre B, es igual a esto H roce PBM igual a F sobre 2. O sea, a esto que es el Stanton de calor, este de acá. Entonces, de aquí la parte práctica sería que yo simplemente podría calcular este coeficiente H, o en el caso de transferencia de masa K, ¿no? Pero nosotros, como estamos en calor, nosotros queremos este coeficiente H. ¿Cómo lo podemos calcular? Simplemente necesito del fluido la densidad, el Cp, la velocidad a la que va el fluido, y calcular el factor de fricción. O sea, esto lo pasaría multiplicando, factor de fricción de Fanning entre 2, y hay correlaciones para calcular el factor de fricción de Fanning. Por aquí está, que vamos a ver la siguiente clase. ¿Cómo calculamos factor de fricción de Fanning? Hay unas correlaciones muy sencillas que dependen básicamente nada más del
del número de Reynolds, ¿no? Entonces sería muy práctico calcular entonces coeficiente h por medio de esta analogía, pero como vemos la analogía tiene sus cosas negativas y no es tan usada, ¿no? Pero es una analogía como que inicial. Y de ahí nace otra analogía que es la analogía esta del factor J del Chiltern, que es mucho más usada. Entonces, vamos a ver todo eso en la siguiente clase. La idea es que quede la idea, que quede, que veamos para qué nos serviría esto, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí, pero ya nos pasamos. Continuamos la siguiente clase.